La ciencia ficción siempre ha sido mucho más que simples historias de aventuras espaciales o robots fantásticos. En muchos casos, ha servido como un espejo del futuro, anticipando inventos y tecnologías que parecían imposibles, hasta que se volvieron reales. Hoy vamos a descubrir 5 tecnologías futuristas que fueron imaginadas por escritores de ciencia ficción mucho antes de que existieran. Algunas se hicieron realidad décadas después, y otras aún están en proceso. Pero todas nos demuestran algo increíble: la imaginación humana puede ser tan poderosa como la ciencia misma. En el número 5 encontramos la tableta digital. Hoy, tener una tableta en casa parece lo más normal del mundo. Las usamos para trabajar, leer, mirar películas o incluso para que los más pequeños jueguen y aprendan. ¿Pero sabías que este invento fue descrito mucho antes de que la tecnología lo permitiera? En 1968, el escritor Arthur C. Clarke publicó 2001, Una odisea del espacio. En su historia, los astronautas de la nave Discovery usaban una pantalla rectangular para leer noticias, ver vídeos y consultar información. A ese invento ficticio se le llamó Newspad. Casi 50 años después, el mundo conoció el iPad. Y desde entonces las tabletas forman parte de nuestra vida diaria. Lo más sorprendente es la precisión de la predicción. Clarke no solo imaginó un dispositivo portátil, también describió su uso cotidiano. Prácticamente igual al que tenemos hoy: leer prensa digital, mirar películas y conectarse con el mundo a través de una pantalla táctil. Lo que en 1968 era pura ciencia ficción, en el año 2010 se convirtió en realidad. Y nos hace pensar, ¿cuántos de los aparatos que hoy vemos en novelas y películas terminarán siendo tan comunes como un teléfono móvil dentro de unas décadas? Número 4. El submarino moderno. En 1870, Julio Verne publicó su famosa novela 20.000 leguas de viaje submarino. Allí presentó al Nautilus, un increíble submarino capaz de sumergirse durante semanas, impulsado por una misteriosa energía eléctrica. En aquel entonces, la idea de una nave que pudiera recorrer las profundidades del océano era casi fantasía pura. Las embarcaciones apenas podían sumergirse algunos minutos, y la tecnología no permitía largas expediciones bajo el mar. Verne describía el interior del Nautilus como un palacio submarino: había luz eléctrica, bibliotecas, ventanales que permitían observar el océano y hasta un órgano musical. Detalles que parecían imposibles de conseguir en el siglo XIX. Hoy, más de un siglo después, existen submarinos nucleares que funcionan casi como Verne lo imaginó. Máquinas silenciosas, autosuficientes y con energía que les permite recorrer miles de kilómetros sin salir a la superficie. Incluso los submarinos turísticos actuales, que llevan personas a visitar arrecifes o a explorar restos de barcos hundidos, son una herencia indirecta de esa visión futurista. Lo fascinante es pensar en el impacto cultural. Generaciones de ingenieros y marinos crecieron leyendo a Verne, y quizá fue esa chispa de imaginación la que inspiró los primeros diseños de submarinos reales. Una novela de aventuras se convirtió en una guía para la exploración de los océanos. En el número 3 nos encontramos con la idea de los satélites de comunicación. Hoy damos por hecho que las señales de televisión, radio y telefonía móvil viajan gracias a satélites que orbitan la Tierra. Pero en 1945 esto era apenas un sueño. Ese año, Arthur C. Clarke escribió un artículo en el que explicaba cómo sería posible utilizar satélites artificiales, colocados en órbita geoestacionaria, para transmitir señales a todo el planeta. La comunidad científica de la época consideró su propuesta como algo extravagante, casi imposible. Pero menos de 20 años después, en 1964, el primer satélite de comunicaciones llamado Syncom-3 transmitió imágenes de televisión en directo desde Japón hasta Estados Unidos. Era la primera vez que un evento mundial podía llegar a millones de personas al mismo tiempo. Hoy, miles de satélites orbitan la Tierra siguiendo exactamente el principio que Clarke describió. Gracias a ellos tenemos Internet global, GPS, mapas en tiempo real y comunicación instantánea. Piensa en esto: cada vez que haces una videollamada, ves un partido de fútbol en vivo o usas el navegador de tu móvil, estás usando una tecnología que comenzó como un artículo escrito por un autor de ciencia ficción. ¿No es increíble cómo una idea que sonaba como fantasía terminó convirtiéndose en la base de nuestra vida moderna? En el número 2 tenemos un invento que sigue evolucionando hoy: las impresoras en 3 dimensiones.
En 1945, el escritor estadounidense Murray Leinster publicó el cuento Las cosas se multiplican. Allí describía una máquina que podía crear objetos físicos a partir de planos digitales, reproduciendo herramientas, repuestos y hasta alimentos con solo apretar un botón. En su época, eso sonaba como pura magia. ¿Una máquina que fabricara cualquier cosa sin fábricas ni talleres? Imposible. Sin embargo, hoy las impresoras 3D son una realidad. Se utilizan para fabricar desde piezas de automóviles y prótesis médicas, hasta viviendas enteras hechas de concreto. Incluso existen prototipos para imprimir carne artificial y alimentos personalizados. Y lo más interesante es que esta tecnología apenas está comenzando. En la Estación Espacial Internacional ya se han probado impresoras 3D para fabricar herramientas en órbita, reduciendo la necesidad de enviar repuestos desde la Tierra. Imagina un futuro en el que cualquier persona pueda descargar un archivo e imprimir un juguete, una herramienta o incluso su propia ropa en casa. Lo que antes era una historia fantástica hoy es un mercado en pleno crecimiento, y demuestra que la ciencia ficción puede adelantarse décadas al futuro. Y finalmente, en el número 1, tenemos la inteligencia artificial. Hoy vivimos rodeados de algoritmos que nos recomiendan qué ver, qué comprar o qué escuchar. Y ya existen inteligencias artificiales capaces de escribir, dibujar, traducir idiomas o incluso conversar de forma natural. Pero esta idea ya había sido planteada en la ciencia ficción desde mediados del siglo XX. En 1968, en 2001, Una odisea del espacio, Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick presentaron al 9000, una computadora con voz propia, capaz de hablar, razonar y tomar decisiones. Aunque Al era un personaje con un lado oscuro, lo sorprendente es que sus capacidades se parecen mucho a lo que vemos hoy en los asistentes virtuales y sistemas de IA. Otros autores también imaginaron inteligencias artificiales. Isaac Asimov, por ejemplo, planteó sus famosas 3 leyes de la robótica, que aún hoy inspiran debates éticos sobre cómo deben programarse los robots para convivir con los humanos. Actualmente, la IA todavía no tiene conciencia propia como en las novelas, pero cada día se acerca más a lo que los escritores soñaron. Programas que crean música, diseñan edificios o ayudan en diagnósticos médicos muestran que la frontera entre ciencia y ficción es cada vez más difusa. Lo que una vez fue una advertencia literaria, hoy es una de las tecnologías más prometedoras y a la vez más polémicas del mundo. 5 tecnologías que pasaron de ser literatura a formar parte de nuestra vida real. Las tabletas digitales, los submarinos modernos, los satélites de comunicación, la impresión 3D y la inteligencia artificial. Todas fueron predichas por mentes creativas que se atrevieron a imaginar un futuro distinto. La ciencia ficción no solo entretiene, también inspira. Y quizá, las ideas que hoy leemos en novelas futuristas sean las herramientas que nuestros hijos utilizarán dentro de unas décadas. ¿Cuál de estas predicciones te pareció la más sorprendente? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Si te gustó este viaje por las predicciones de la ciencia ficción, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con tus amigos.